Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo ha estado la semana? Disculpen el lunes que tuve una... ¿Sabes escribir? Disculpen que estaba leyendo el... Tuve un problema con mi tesis. Pero eso no significa que se pueda librar usted de matemática esta semana. ¿Por qué? Hoy día en la clase de matemática va a tener la siguiente gracia. Como motivación de la clase, porque o si no, le hablaría solamente de materia. Les voy a hablar un poco de la PSU como tal. Vamos a hablar cosas serias hoy día. No hay chistes, nada, no absolutamente nada. Estamos serios y estamos hablando PSU. Fíjese, esto es lo que llevamos de respecto al semestre. Vimos números naturales en la primera clase, racional en la segunda clase, productos notables, fracciones algebraicas, reales, una segunda clase de reales. Y fíjese, arriba puse primero n, 2n, 3n, 1a. Eso quiere decir que es de primero de números. Recuerde, las unidades son números, álgebra, geometría y estadística. Matemáticas se divide en 4 partes. No necesariamente iguales, porque números llega a tercero medio. Y tercero medio, fíjese que en números ya vimos todo. Ya vimos números naturales, vimos racionales, vimos reales, que en el fondo es ver irracionales, que el extra que tenía en segundo medio. Hicimos un extra de reales, que era re importante que ustedes tuvieran claro algunos conceptos. Y vimos números complejos. Eso es todo números. O sea, ya tenemos todo visto de números. ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos primero de álgebra, segundo de álgebra, tercero de álgebra, pero tercero de álgebra nos falta un poquito. Y nos falta cuarto. Cuarto de álgebra son 2 pequeños temas. Cuarto de álgebra lo vamos a dejar para el final. ¿Por qué? Por 2 razones re entretenidas que le comento ahora. Uno, que es función inversa, la materia que nos puede servir como eje común. Entonces, pasamos a la segunda. Nos va a servir como eje común y vamos a hablar de función inversa y vamos a aprovechar de la función inversa como excusa para hacer un repaso de todo de funciones. Entonces así no nos queda tan solo. Fíjese que ahí ya tenemos casi todo álgebra, pero nos falta un cachito ahí. Entonces, aparte de función inversa, vamos a hablar un poco de funciones de probabilidades. Y como necesitamos el tema de probabilidades, y como estamos hablando de la PSU, compare. Mire, todo esto, álgebra, geometría, números, esto es la especificación de la prueba que se dio este año. Hay un total, fíjese, que está en porcentaje. Total en porcentaje de números, álgebra, geometría, datos y azar. La forma más fácil de entender cómo le va a ir a usted, o sea, de cómo subir el puntaje, es entender un poco el instrumento que va a tener que usted tomar en estos días. Entonces, fíjese, hay un total de más o menos 80 preguntas, tenemos todo esto listo, y lo que nos queda no es tanto, al parecer. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuántas preguntas tenemos aseguradas hasta el momento? ¿Cuántas preguntas debiéramos tener buenas? Más o menos cuánto puntaje iríamos, es que, asumiendo de que usted no sabe nada de geometría, estadística, nada de lo que no hayamos visto. Que eso obviamente es mentira, usted tiene conocimientos previos, espero, de verdad espero que tenga conocimientos previos y le haya ido bien en el colegio y sea una persona feliz en el colegio. Entonces fíjese, ¿cuánto de todo esto tendríamos?
Entonces, de las 80 preguntas, tenemos un porcentaje. Y de esto se va a tratar la clase hoy día. Vamos a hablar de porcentajes, vamos a hablar de datos y de medidas de tendencia central. ¿Usted sabe cuál es la gracia de las medidas de tendencia central? Que le indiquen cosas. Va a darse cuenta. Entonces, hoy día vamos a resolver estas preguntas existenciales de la PSU y vamos a utilizar la magia universal de la combinatoria y las probabilidades, y el perezoso viene a recordarnos solamente que el conocimiento es poder. Y el conocimiento es poder. Vamos a hablar un poco de probabilidades antes de entrar a esto. Entonces, las probabilidades usted las puede entender de tres formas. La probabilidad de que suceda algo, eso quiere decir de que usted está esperando a que suceda, o quizá el evento es que no suceda. Y ese evento usted lo puede expresar de tres formas. Lo puede expresar como una fracción, un decimal entre 0 y 1 y un porcentaje entre 0 y 100. Fíjese, tiene estos tres registros. La fracción, obviamente, como es equivalente a un decimal entre 0 y 1, usted no va a escribir 10 quintos. Va a escribir una fracción con lo que esté arriba sea menor o igual al denominador, lo que está abajo. Numerador, denominador. Entonces, analicemos un poco. mi tocayo Pato ya llegó a la conclusión. Fíjese, si tenemos un total de 80 preguntas y a nosotros nos dieron la anotación entre 0 y 100, esto quiere decir de que un 21% de las 80 preguntas nos van a dar esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo usted lo calcula? Bueno, recuerdo la fórmula. Esta fracción, bien pelado. El pelado dice que trae su aporte, que es fracción propia. Claro. Que el numerador, lo que está arriba del P, sea menor o igual que el denominador, lo que está abajo. Entonces, P dividido Q tiene que ser igual a un n. Este n, estoy denotando el n por un decimal entre 0 y 1, que es equivalente a decir que hay 100 por ese n, y usted le pone la rayita al lado, o sea, le pone la rayita y los circulitos al lado y dice porcentaje. ¿Sí? ¿Problema acá? Espero que no. Entonces, como se nos adelantó mi tocayo ahí, entonces tenemos que el 21% quiere decir que 0.21, si usted lo anota en una anotación decimal, y se pregunta cuántas preguntas son. Entonces, calculando esto, tenemos que usar la regla de Laplace. Recuerde, la regla de Laplace es bastante entretenida. Por si usted no sabía, Laplace era un tipo que le encantaba hacer cosas respecto al azar. La mitad de la teoría respecto a juegos, probabilidades y todo eso se basa en que la gente quería ganar jugando cartas. Sí, la gente quería ganar jugando cartas y eran mateos y se pusieron a estudiar. Y Laplace, dentro de ellos, hablaba acerca de el número de casos favorables dividido el número de casos posibles es la probabilidad de que suceda algo. Entonces, en este caso, nos dieron el resultado ya, el 0.21, el 21%. Entonces, ¿cuántos resultados posibles? O sea, ¿cuántas preguntas en total hay? ¿Cuántas preguntas de el eje, que en este caso sería números, hay? Fíjese, acá no estamos usando el evento como una probabilidad de... Si nosotros agarramos todas las preguntas de la PSU al azar, entonces agarramos las 80 preguntas de la PSU al azar y revisamos esto. O sea, agarramos la tómbola mágica de las preguntas, sacamos una y vemos, oh, esta no es de números, es de geometría. La volvemos a la tómbola. ¿Cuál es el porcentaje? 21%. Esto quiere decir que 21 de 100 de las preguntas serían de números, o equivalentemente, numerador, x, no sabemos cuánto, denominador, 80, es igual a 0.21 o a 21%. Fíjese que el porcentaje es una forma abreviada de decir que está dividido 100. Entonces resolvemos la pregunta resolvemos la interrogante inicial que teníamos. ¿Cuántas preguntas eran? Maravillosamente, como decía Pato Morales, decía 16.8 preguntas. ¿Complicado esto? ¿Qué sentido tiene para mí que hay como 16.8 preguntas? Es como extraño, como que hubo una pregunta que la cortaron así. Como que quedó como así como 4/5 de la pregunta era de número
y lo otro no era de número. Resolvemos para todo. 19.2. 21.6 preguntas. 22.4. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene datos de este tipo? Fíjese. Usted transformó el total que tenía ahí en porcentaje, lo transformaste a algo que tú puedes que es tangible. Lo transformaste a algo que tú puedes contar. El problema es que esto que estáis contando son preguntas de PSU. Entonces, si tú tenés 18.8 preguntas de PSU, hay un problema. 16.8 preguntas de PSU no tiene sentido. 16 preguntas PSU tiene sentido. 17 preguntas PSU tiene sentido. El intermedio, el número racional o irracional que hay entre medio, no es nada. Entonces, ahí es donde entramos en el tema, la cláusula importante que salía arriba de esto y que yo se la omití. Que dice que la PSU de matemáticas está conformada por 80 ítems, de los cuales 75 son considerados. Entonces nuestro cálculo está hecho para 80 ítems. Los 5 ítems experimentales, que se llaman experimentales, generalmente asumimos que no están dentro de la tabla. Partamos de esa conjetura y sacamos el cálculo con 75. Uy, qué feo esto. Permiso. Entonces cambiamos todas estas cosas por 75. Y nos da lo siguiente. Nos da, ignore esta parte del 80, y nos da que hay 15.75, hay 18, hay 20.25 y hay 21. Entonces fíjese allá, vea al lado, empecemos a sumar. La clase hoy día partió a las 6, ya un poquito. Entonces sumemos los 15 más los 18 más los 20 más los 21. ¿Cuánto nos da? Nos da 74. Entonces nos está faltando una pregunta. Esa pregunta que nos está faltando está en el punto 25 y en el punto 75 y arriba. Andrés está preguntando... Oye, Andrés está haciendo una buena pregunta para estadísticas... Para la estadística que vamos a ver en cuarto medio. Mire, fíjese. Andrés pregunta si, profe, es difícil entrar a una universidad en Santiago de Chile. Él es colombiano. Bueno, hay oferta de universidad, así que no entre en pánico. Entonces, fíjese. Vamos a hablar respecto a... Repítame la pregunta, Andrés, a las... cuando estemos la hora terminando en 40. Porque ahí vamos a llegar a la parte que le puedo responder de mejor forma a esa interrogante. Fíjese, ¿por qué lo arreglé así? ¿Por qué le puse el 16 y por qué le puse el 20? Fíjense que acá nos dieron porcentajes completos. Nos dieron 0.24, nos dieron 0.28. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los números, con estos porcentajes? Cuando tú calculas un porcentaje, y por ejemplo tenéis 18/80, claro, te da 0.24 y te da un número bonito. Cuando tú tenéis 16, si sacamos la calculadora, si usted tiene 16 y ese 16 lo divide en 80, si se fija, le va a dar lo siguiente. Entonces usted mete la calculadora, 16 dividido 80 y le da 0. Entonces si usted tenía 17, que era la dividido 80, usted tiene 0.2125. Ese 21.25, suponiendo que eran 17, es un cachito más grande. Y ese cachito más grande, usted no lo escribe. Entonces, cuando usted presenta sus datos, sus informes y sus cosas, usted pone las cifras que le importan. ¿Se acuerda que había, cuando hablamos de números irracionales, hablamos de que en el fondo, cuando usted escribía un número entretenido, anotemos pi, que es un número bastante repetido. Cuando hablamos de pi, tenemos 3.14, 15, 16, y no me sé ninguna otra cifra más y no tengo para qué sabérmela. ¿Cuáles son las cifras que me importan? Me importa realmente las dos primeras, me importa una, me importa dos, me importa tres, me importa cuatro, depende de lo que esté haciendo. En este caso, como estoy entregando datos, me interesa que los datos se vean bonitos.
y dejo el 21, así solo, sin el 25, sin nada. Y acá dejo el 27 que estaba acá, que quizás debe haber sido 27.4 algo así. Y ahí lo dejo solamente como 27. Y ahí es donde empieza el tema de truncar números y hacer eso. Cifras significativas, justamente. Entonces, fíjese acá. Era 15.8. Gracias por el Benja, me corrigió ahí. Ahí está. 15.75 lo transformamos en 16. Ahí sí está. Claro. Entonces, esto nos da 21.25 originalmente, si tuviéramos 16 preguntas. Así que tendríamos que quitarle ese 25% a esta parte de acá. Y ese 25% sería un 26.75 que usted lo truncaría y lo dejaría uno más arriba. Lo aproximaría. Entonces, tabla de resumen. ¿Cuántas preguntas usted tiene? Fíjese. Acá estamos en todo lo que se trata de esto. Nos dieron aproximado el resultado. Asumimos que sí, o si no hay una pregunta en la BCU que se le van a dar cortada y le van a dar un pedacito más chico de la otra pregunta. Que no tiene sentido, así que no me haga caso en lo que acabo de decir. Fíjese acá. Esto es todo de lo que se trata primero medio, segundo medio, tercero medio y cuarto medio acá. En el día de hoy. Se trata de datos y las cosas relacionadas con el azar. Usted tiene datos, los tiene que interpretar. Usted tiene azar, puede predecir. Y cuando mezclan las dos cosas, pasan cosas bonitas. Entonces, fíjese. A partir de estos datos, a partir de estos porcentajes que teníamos originalmente, logramos deducir datos. Fíjese. En el total, póngame ojo en la columna del total. Cuando usted suma todo y le llega porcentaje, usted suma y tiene 100. Cuando usted suma todo y lo está sumando en una notación de decimal, usted no tiene que llegar a 100, tiene que llegar a 1. Cuando usted está sumando el total de preguntas, cuando está sumando cosas enteras, cosas tangibles, sus datos duros, si esos datos son enteros y tiene sentido para que sean enteros, le tiene que dar algo entero. Le tiene que dar su población total. A esto de acá, al total, es lo que usted llama como población total. ¿Cacho? Entonces, fíjese ahí, si por ejemplo en vez de preguntas tuviéramos, por ejemplo, gatos. Entonces rayamos ahí gatos. Y acá hay un gato que tiene 16.25 y otro gato que tiene 18.75. Es extraño porque los gatos son enteros. El gato es gato o no es gato. Es un gato. No es un cuarto de gato. Podemos hacer chistes de mal gusto con eso, pero no lo vamos a hacer. Entonces, depende de lo que usted tenga ahí. Por ejemplo, si está intentando medir barras de chocolate, las barras de chocolate tendrían sentido si es que fuera un cuarto de barra de chocolate, porque en el fondo alguien se comió el 3/4 de barra de chocolate. No vamos a hablar más de chocolate porque me da hambre. Entonces, eje. Vamos a tener esto. Y acá es donde vamos a empezar a hablar de estadística descriptiva. Mire, estadística descriptiva tiene 3 cosas re importantes. Hoy día vamos a hablar de 2 solamente. Vamos a hablar de medidas de tendencia central, que es la parte fuerte, y vamos a hablar un poco de medidas de posición. No a fondo. Las medidas de posición se las voy a explicar que con la pregunta que había hecho Víctor nos está saludando. Hola, Víctor. Víctor, Andrés. Andrés había preguntado algo re entretenido. Entonces, vamos a hablar acerca de... ¿Es complicado entrar a la universidad en Chile? Quizás. Tal vez. ¿No? Sí. Medidas de posición le puede ayudar a eso. Medidas de posición le puede ayudar en la vida. Entonces, la tercera que hay acá, medidas de dispersión. Vamos a hablar también acerca de medidas de dispersión, de por qué son importantes, para qué sirven en todo esto. Entonces, medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Son 3 solamente, son poquitas. Y acá, Miguel está preguntando si todas las clases están arriba. La verdad es que no sé si internet está arriba o está abajo, pero internet está. Fíjese,
Medidas de tendencia central son 3 y les sirven para describir datos. Les sirve para describir el promedio. Ustedes tienen que saber el promedio entero. ¿Cuántos años lleva de educación media? ¿Cuántos años lleva de educación básica? Usted calcula los promedios, no me diga que no. Sea Mateo o no sea Mateo, calculando para el 4, calculando para el 5, para el 6. Usted sabe calcular el promedio. Entonces, está moda. La moda, ¿qué quiere decir la moda? La moda quiere decir el suceso que se repite más. ¿Cuál de todos estos datos ese es el que se repite más? La mediana es el que está al medio, pero no es el que está al medio de cualquier cosa. Es el que está al medio de un número, o sea, de un grupo de datos que están ordenados. Tenga ojo. Entonces, la mediana la vamos a dejar de lado para esta primera parte. Y vamos a hablar un poco de esta cosa que tenemos acá. De esta pregunta PSU, porque tenemos que poner en práctica nuestros contenidos. Fíjese, la moda es la que más se repite dentro de los datos agrupados. Entonces, o sea, dentro de los datos, disculpe, estoy diciendo palabras de más, dentro de los datos, no agrupados. Agrupados no iba, dentro de los datos. Entonces, cuando usted habla de moda acá, usted ve cuál de todas estas cosas, cuál de todas las preguntas tiene más. Y va ahí, números, no, tiene 16, álgebra, no, geometría, no. Datos y azar, 21. Oh, esa es la que más se repite. Esa es la moda. Entonces, cuando usted dice, la moda es 19, usted está diciendo de que el deporte, que es fútbol, que tiene número de alumnos 19, está diciendo que la moda es 19. Fíjese ahí. Gracias Carla, gracias, estoy comprometido. La media aritmética, o promedio, es 11.25. Sí, se me puse nervioso, disculpe. Entonces, acá es donde tenéis dos opciones. Podéis sacar calculadora o lo podéis calcular a mano. Calculémoslo. Ya, mire, yo voy a hacer la vista gorda, yo sé que usted tiene el celular a mano, saque el celular y calcúlelo, no me voy a enojar. Pero, tiene que hacerlo bien para la PSU. Entonces, por mientras que no estamos con celular, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que necesitamos para calcular la media aritmética o promedio? Necesitamos dos cosas. Necesitamos la suma total de los datos. 9 más 13 más 19 más 4. Entonces tenemos 9 más 13, tenemos que nos da 22. 19 más 4 nos da 23. 23, estoy anotando 23. Ahí está. 22 más 23 nos da 5. 45 más. Y nos da que son 45 en total, la suma de todos los alumnos. Y en promedio, ¿cuántos son los que asisten cada uno? Entonces usted ve cuántos deportes se están haciendo. Están haciendo tenis, básquetbol, fútbol y natación. Entre 4. Es lo mismo que si usted tiene un promedio de notas, ¿cierto? Si usted se sacó un 1 en natación o en tenis, si usted se sacó un 7 en básquetbol porque el maestro es Hanamichi Sakuragi, si usted juega fútbol bien, ya es como... ¿Cómo se llama el de los supercampeones? No me acuerdo. Bueno, también, aparte del de Hanamichi Sakuragi, el de los supercampeones, el que usted quiere de los supercampeones. Viejo los supercampeones, se me quedó el carnet. Y natación le tiene miedo al agua, así que sacó un 1. Y usted promedia todo esto, suma todo. 1 más 7 más 7 más 1. Entonces tiene 8, 8, 16. Y 16 lo dividen, ¿cuántos ramos tuvo? 4. Entonces se sacó un 4 promedio. Felicitaciones. Acá, ¿qué es lo que hizo? Sumó el total de alumnos. Vio que habían 45 alumnos. Hay 4 cosas, hay 4 cursos distintos. Entonces usted lo divide en 4. Y eso le da, mágicamente, 11,25. Fíjese, una buena forma de hacer esto rápido es darse cuenta que 44, por si se queda pegado a las divisiones, 44 dividido 4 es igual a 11. Y nos sobró 1. Entonces, ¿qué hacemos con ese 1? Divídalo también. Lo divide en 4 partes iguales, entonces lo divide en 25. 45, ya. Entonces nos dio que la segunda es verdad. Y la mediana es 11. Recuerde, parte muy importante. Oliver Atom, gracias por el recuerdo. Mire, fíjese acá.
La mediana, ¿qué es lo que le dije respecto a la mediana? ¿Por qué la puse en rojo acá? La mediana es la que está al medio. ¿Y cómo sabéis cuál es el medio? Cuando tenéis los datos ordenados. Estos datos tienen algún orden. Da lo mismo si yo pongo tenis arriba, básquetbol abajo, fútbol arriba, básquetbol abajo, cualquier cosa. Da lo mismo, no hay un orden. Por mucho que a usted le guste el fútbol, no lo va a poner arriba. No es un orden su gusto. Lo lamento. Entonces, fíjese. Cuando usted le pregunta la mediana de esto, y no es un conjunto ordenado, usted no puede decir nada. ¿Cachó? Entonces, ok. Entonces, profe, ya no es la D, porque usted respondió a la D. Lo vi, yo lo vi. Allá está en el chat. Entonces, profe, es la B. No, pues, fíjese. Llegamos a la conclusión de que la 2 era verdad. ¿Y qué es lo que pasa con la 1? ¿Qué es lo que pasa con la moda? ¿Cómo la moda es 19? No, pues, estimado alumno, la moda no es 19. Lo que más se repite es fútbol, no 19. Cuénteme, Cami, ¿en qué se perdió? ¿Se perdió en el tema de mediana o en moda? Bueno, la moda, usted ve que, por ejemplo, disculpe, la mediana. Entonces hablemos de mediana primero. Entonces, por ejemplo, usted tiene unos datos respecto a sus queridos compañeros y esos compañeros tienen medidas. Entonces usted va a ser un curso muy chico, van a ser 3 personas porque así anoto 3 datos. Entonces, usted tiene un compañero que mide 1,7, un compañero que mide 1,5, es más chiquitito, y un compañero que sus hormonas tiroides de crecimiento, creo que eran las tiroides, ¿o no? Están por cualquier lado y son 1,85. Entonces usted tiene 3 compañeros que miden eso. Usted puede calcular cuánto miden en promedio, lo suma, lo divide por el número de sujetos que tenía. Ok. ¿Usted puede calcular la mediana? Claro que sí, porque acá sí hay un orden. Estas cosas sí están ordenadas. Sus datos son 1,5, 1,7, 1,85. Entonces, ¿cuál es el que queda al medio si usted lo ordena? Usted pone primero el 1,5, después pone el 1,75, después pone el 1,85. Entonces, claro, se queda con el del medio, 1,7. Entonces, supongamos que usted ahora tiene 2 compañeros y hay un compañero que es extremadamente grande y que tiene un desorden de hormonas de crecimiento más grande y mide 2 metros, es gigante. Incluso le hacen bullying porque es tan grande. Imagínense en primero medio, no, si ustedes estaban en cuarto, eso es casi normal para algunos alumnos. Entonces, fíjese, 2. ¿Qué es lo que pasa con el del medio? El del medio ya no es el dato número 2, el del medio es el dato, si usted se fija, es el que está acá. ¿Y cuál es el que está acá? No está. Entonces, cuando usted tiene datos pares, usted tiene 2 medianas, 2 datos al medio. Cuando usted tiene datos impares, tiene 1. Hay una infografía respecto a eso en un par de diapositivas. Entonces, claro, la mediana tiene un sentido cuando sus datos son ordenados. Acá sus datos son tenis, básquetbol, fútbol, natación. Y la moda no es 19. La moda es lo que usted está viendo ahí, el fútbol. El que más se repite, el dato que más se repite, 19 veces se repite el fútbol. ¿Cacho? Puedo ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor da lo mismo, el del medio va a seguir siendo el del medio, básicamente. Eso mismo está diciendo el Benjai. Entonces, fíjese, ¿cuántas preguntas tiene cada eje? Empecemos a responder preguntas de la PSU. Disculpa, Cami, que estoy medio resfriado y estoy todavía con un poco de flemas. Estoy tosiendo. Entonces, ¿qué respuesta nos quedamos? Nos quedamos con que la 1 era mentira, la 3 era mentira y la 2 era verdad. Así que nos quedamos con que ninguna de las opciones era, pues. Eso es todo. Y ahora cuando yo le empiezo a preguntar cosas respecto a la PSU, usted llega como un balazo y me dice así, ¿cuántas preguntas tiene la PSU aproximadamente?
¿Cuántas preguntas tiene cada eje aproximadamente? Entonces usted me dice, ok, sumo 16 más 18 más 20 más 21. Tengo 4 ejes. Tengo 4 ejes. ¿Y qué es lo que pasa? Estoy de acuerdo contigo, Víctor, de que está mal redactado el problema. Tiene un problema de que no dice si la moda es algo o no es algo. Pero es importante que entiendan de que la moda es el dato que te están preguntando y no es el número de veces que se repite. Esa es la parte importante con la que te tenéis que quedar. Entonces, le va a quedar más claro en las preguntas desafío. Toda la clase se trata de esto. Entonces, ¿cuántas preguntas tiene cada eje aproximadamente? Llegáis, sumáis y dividís por el número de eje. 18.75. Entonces, la PSU en sus ejes tiene entre 18 o 19 preguntas para cada uno. Más o menos. Ese es el peso promedio entre las cosas. Entonces, ¿cuál es el que más se repite? Y esto es la parte que le estaba diciendo a Víctor. Fíjese, el que más se repite, el dato que más se repite, no es 21. Es datos y azar. ¿Cachó? ¿Se dio cuenta que hay una diferencia entre cuántas veces se repite el dato y el dato en sí? Entonces, cuando usted habla de eso, usted dice que la moda no es 19. Usted dice que la moda es fútbol. El fútbol es la moda. Y cuando usted dice que la mediana es 11, esa cuestión no tiene sentido porque los datos no están ordenados. Entonces después usted calcula esto y dice, pero no es ninguna. Entonces sí, la pregunta es bastante desgraciada. Déjeme decirle. Y lo siguiente, y acá es donde recuérdate, Pato del futuro, que íbamos a hablar de un poco de posición. Entonces, acá puse notas de mis queridos alumnos de controles. Entonces puse que las notas de mis alumnos estaban distribuidas así. Y tenía 2 alumnos. Ah, fíjate, Cami, que son datos cualitativos y estos, sí, exactamente. Cuando usted está describiendo cosas, cuando usted usted tiene 2 tipos de datos, tiene cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos le indican cantidades. Como por ejemplo, la nota es una cantidad y está ordenada más encima, así que es cuantitativo y el sufijo era ordinal, no me acuerdo. Y los cualitativos, o sea, las que indican cualidades, los que indican cosas que en realidad no tenéis cómo ordenarlas, porque son cosas, por ejemplo, tenis, básquetbol, fútbol, natación, si tenéis controles remotos, mesas, pantallas, no estoy nombrando lo que estoy viendo, masking tape y micrófonos, no tenéis cómo ordenarlos tampoco. Entonces, cuando tenéis datos de tipo que tienen un orden lógico entre ellos, por ejemplo, notas, ahí es donde se parecen a mis notas. No, porque usted tiene que estar acá, tiene que estar ahí. Usted es el alumno chévere. Ahí usted puede hablar de que hay algo al medio, porque hay un orden. Cuando usted no tiene el orden, no hay nada al medio. Entonces, fíjese acá. Hay conceptos bastante claves. Recuerde que el paréntesis hacia afuera indica que no está incluido. Paréntesis hacia adentro indica que sí está incluido. Sígame la corriente en esta parte porque yo estoy muy seguro que no lo hemos visto dentro del preuniversitario porque no está en ecuaciones lineales todavía. Entonces, pero, recuerda acá, no incluye, sí incluye. No incluye, sí incluye. Entonces usted dice, las notas que de mis alumnos que fueron entre 2 y 3 fueron 2. Les fue mal. Las notas que de mis alumnos que estuvieron entre 3 y 4 fueron 4. Esperemos que están más cercanos al 4. Entonces, tiene que ver pelado, discreto y continuo. Por ejemplo, esto es continuo. Porque hay un continuo, bueno, es discutible respecto a si esto es continuo o no es continuo. En realidad.
Usted tiene 5.5, 5.1, 5.2, 5.3. Bueno, no importa. El caso es que los números de acá tienen un orden. Y fíjese, entre 4 y 5, 4 más arriba de 4 y 5 hasta el 5, hubieron 4 personas. Y entre 6 y 7, esperemos que se haya sacado un 7, mi alumno, haya quedado en 1. Entonces fíjese, ¿qué conceptos entran acá? Acá entramos a hablar de datos agrupados, y los datos agrupados son bastante extraños cuando uno los ve por primera vez, así que no entre en pánico. Hay 3 conceptos clave. Está el concepto de límites de clase, amplitud y marca de clase. Cuando usted ve las notas, cada uno de estos eslabones que tiene acá, usted los llama clases. Entonces usted dice como, los límites de la clase son 6 y 7. Ok. La amplitud quiere decir cuánto es el largo de esta clase, que usted toma el límite superior y le resta el límite inferior. Fíjese, límite superior, inferior. Entonces 7 menos 6, 1. Tiene un total de 1 ahí. Entonces, fíjese acá, frecuencia 2, 4, 4, 4, 3, 1. Quiere decir cuántas veces se repite el dato. Entonces, ahí es la segunda parte importante que tienen que tener demasiado claro respecto a frecuencia absoluta, relativa, acumulada y relativa acumulada. Cuando tú hablas de frecuencia absoluta, que es lo que está acá, o frecuencia a secas, que se dice, quiere decir cuántas veces se repite el dato o cuántos datos viven en cada uno de estos intervalos. Cuando usted habla de frecuencia relativa, usted habla de que es relativo a algo. Entonces, fíjese. Hablemos de esto. Relativo a algo, respecto al total. ¿Cuánta gente hay en total? Frecuencia acumulada es cuánto hay hasta el intervalo. Y frecuencia relativa acumulada suma hasta el intervalo. Entonces, fíjese acá. Se viene la clase 2 y 3 entonces. No se preocupe, no entre en pánico. Sufren un proceso de edición y ahí la suben. Entonces, fíjese, esto es la frecuencia absoluta que se denota por una F y una I, una F chiquitita. Entonces, la frecuencia relativa, que es NI, quiere decir cuántos del total hay ahí, relativos al total. Entonces, usted puede anotar 2 de cuántos. ¿Cuánto del total? 2 más 2 más 4 más 3 más 1. Entonces, usted toma 4 más 3, queda en 8 más 3, quedan 11, 12 en total. 2 de los 12. Estimada, no puedo ayudarla si es que... Gilda, no puedo ayudarla si es que tengo 71 personas acá. No puedo dedicarme solamente a usted, disculpe. Si no entiende algo, diga qué parte no entiende, porque así puedo devolverme y hacer el énfasis en qué parte no entendió. No me sirve el no entiende porque hay un desfase. Entonces, mira, el NI es respecto a el total. Entonces teníais 12 en total, como decían por ahí, total de datos 12, y tienes 2 de los 12. Entonces la frecuencia relativa, la frecuencia relativa de acá, va a pasar después, va a ser 2 de 12. Acá 2 de 12, 4 de 12, 3 de 12, 1 de 12. Entonces, la marca de clase, que es el otro concepto del que hablamos, es lo siguiente. Usted toma el tipo que está al medio. El tipo que está al medio entre el 2 y el 3. La marca de clase es lo que representa la clase. En el fondo, cuando usted habla de esto, de entre 6 y 7, como que usted se queda como, pero los alumnos entre 6 y 7 como que tuvieron un 6.5. Entonces, como que vamos a hablar de los alumnos que tuvieron más o menos 6.5. Entonces la marca de clase es lo que representa la clase, obviamente. Y eso le sirve después. Eso es problema de su computador, Gilda. Disculpe. Entonces, en la marca de clase es como el que está al medio. ¿Cómo lo calcula usted? Toma el rango que estaba ahí, que eso era también conocido como la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud era 1, la divide por 2 y se la suma al menor. O se la resta al mayor, como usted quiera. Súmesela al menor, réstesela
o sea, résteselo al mayor, súmeselo al menor, va a llegar al mismo lado que está al medio. El que está al medio del intervalo. Entonces, ¿qué otra cuestión tenemos acá? ¿Qué otra cuestión entretenida tenemos acá? Entonces ahora empezamos a hablar de que la marca de clase y la frecuencia y la frecuencia absoluta. Disculpe, déjame adelantarme un par. Ah, ya, están completas, menos mal. Y la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la frecuencia absoluta? Cuando usted quiere calcular promedios de esto, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve todo esto? Fíjese que ahí tenemos 2,5, 3,5. Cuando queréis calcular un promedio de notas y tenéis solamente intervalo, no tenéis que hacer. No podéis hacer nada. Porque no tenéis las notas como tales, tenéis intervalos que contienen a la nota. Para calcular el promedio, lo que se hace es tomar la marca de clase, o sea, el tipo que está al medio, decir que más o menos todos los tipos que estuvieron entre el 6 y el 7 tuvieron un 6,5, entonces como que los tomo como datos enteros. Entonces, 2,5. Hay dos tipos que tuvieron un 2,5, dos tipos que tuvieron un 3,5, cuatro tipos que tuvieron un 4,5 y tres tipos que tuvieron un 5,5. Fíjese, los mismos datos que teníamos acá. Entonces multiplico solamente. Marca de clase por la frecuencia nos da el total de lo que vamos a tener en cada intervalo, la suma de las notas. Sumamos todas las notas. Profe, ¿pueden nuevamente explicar? Estoy poniendo... Ya. Melanie, no se pierda en esto. Sígame la corriente nomás por ahora. Porque en las diapos siguientes vienen la frecuencia relativa, todo lo demás. Entonces, usted suma todo lo que le digo acá de la multiplicación y después divide por el total de datos que tenía, que eran 12, y da que el promedio no les fue bien. Se sacaron 4,4. Ojalá hubieran sido más, le hubiera ido mejor. Entonces, retomemos el tema de la mediana. ¿Cuál es el dato que está al medio? En este caso, la mediana para datos agrupados es mucho más fácil que la mediana para datos no agrupados. ¿Por qué? Porque viene dada por una formulita mágica. Entonces, fíjese que la mediana es el dato que está en la posición. Usted tiene un número par de datos, tiene 12. Entonces, si usted tuviera un número impar de datos, el 11 sería el número 5. 1, 3, 4... No, de hecho sería el número 6, disculpe. Sería el número 6. ¿Qué es lo que les recomiendo hacer? Para calcular la posición de la mediana de datos ordenados de esta forma, datos ordenados solamente de... O se me fue el hilo. Disculpe, se me fue el hilo, estaba leyendo el chat. Entonces, teníamos que, para calcular la mediana de datos agrupados, la tablita de arriba, usamos la fórmula. Para calcular datos en datos no agrupados, o sea, datos que están de esta forma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, lo que se hace es calcular la posición que está al medio. Entonces, si tenéis 12 datos, te vais a quedar con el que quede en la posición. Y ahí es donde tenéis problemas, porque es par y debieran ser 2. La posición 6. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo le hago? Fíjese que acá está par e impar. Cuando es un número impar, te queda al medio justo. Y hay un dato hacia allá y un dato hacia allá. Entonces, cuando es par, te queda dos datos al medio y un dato hacia allá y un dato hacia allá. Entonces, lo que les recomiendo hacer para calcular la posición de la mediana, al total de datos es sumarle 1. Entonces, si usted tiene 11, le suma 1, le da 2 y le quedaría que es el dato número 6. Si usted tiene 12 datos, que es en este caso, le suma 1, lo divide en 2, le da 6,5. Eso quiere decir que sus datos son, los datos que están en la mediana, son el dato número 6 y el dato número 7. En este caso, no tenemos forma de hacer esto. No podemos ordenarlos porque no tenemos directamente cuáles son las notas. Entonces, claro, fíjese ahí. La mediana tiene cara de ir ahí. ¿Por qué? Porque está en el dato 6 y 7. Y si usted calcula... cosa re importante, disculpe, no me di cuenta que había cambiado la frecuencia acumulada. Usted, fíjese ahí, F grande I, que era la frecuencia acumulada hasta esta parte. Entonces acá usted tiene dos datos, tiene 2. Segundo, entre 3 y 4, ¿cuánta gente tiene? 4. Entre 4 y 5 tiene 8 personas.
O sea, si tomáis desde 2 hasta 5, después si tomáis desde 2 hasta 6, estáis sumando todo esto. 2 más 4 más 8, o sea, estáis sumando 2 más 2 más 4 más 3, que en el fondo es sumar la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia relativa de esta clase, que es 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 3, 11, 11 más 1, 12. Fíjese que cuando usted al final de la frecuencia acumulada tiene que llegar al total de los datos. Entonces, ¿dónde está la mediana dentro de esto? Mire, ¿dónde queda la mediana? La mediana está entre el dato 6 y 7, si fuera un conjunto de datos normal. ¿Dónde está el 6 y 7? El 6 y 7 está entre 4 y 5, entonces esperaríamos que fuera como algo cercano a 4 o 5, una cuestión por ahí, ¿cierto? Ahora, la mediana en datos agrupados no se calcula en base a la misma lógica. La mediana en datos agrupados se calcula en base a esta fórmula. La fórmula se ve bastante fea. No entre en pánico, porque le vamos a hacer sentido. Ahora, ¿qué posición te interesa? ¿Cuál es la posición que te va a quedar al medio? Entonces habíamos hablado de 6 y 7. Estaba como por ahí. En particular nos interesa la posición 6, n dividido 2. Entonces, esta fórmula de acá es la misma idea que se utiliza para medidas de posición. Cuando usted quiere denotar el percentil 10, percentil 20, y así. Entonces, lo que le iba a hablar respecto a si es difícil o no es difícil entrar, depende de en qué percentil quede. Lo importante no es el puntaje, sino que el percentil en el que queda, porque al final se hace una normalización de esto. Se utiliza una función normal y se mete, usted queda dentro de una cosa y se le asigna el puntaje. Entonces, fíjese acá. Si usted queda, por ejemplo, dentro del percentil 6, quiere decir de que... percentil 6 es muy bajo. Disculpe, el percentil 60 quiere decir de que está dentro del 40% superior. O que está dentro del... de que sacó más puntaje que el 60%. Entonces, fíjese, posición mediana, LI, igual a todo esto. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Esta fórmula es horrible, pero usted le puede hacer sentido así. ¿Se acuerda que hablamos de amplitud del intervalo o de rango del intervalo, desde dónde va hasta dónde llega? Entonces la distancia entre el dato 1, el dato 4, que el dato 5 es 1. Hay un punto de nota entre medio. Entonces, después usted se pregunta, ¿cuántos tipos hay entre medio? Tiene al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo. Entonces tiene 4 divisiones entre medio. 1, 2, 3, 4. Usted ubica el cuarto dentro de la nota 4, porque ahí tenía la frecuencia acumulada anterior. Y ubica al final la 8, la 5, 6, 7, 8. Entonces, usted asume y brillantemente, usted dice, pero como que podría dividir el intervalo, este largo que era 1, en las 4 partes iguales que tengo acá dentro de mi intervalo. Entonces podría dividir el 1 en 4. Entonces cada uno tiene una distancia respecto a 1, respecto al anterior, de 0.25. Entonces, el dato número 4, usted asume que quedó en el 4, en el límite de su nota. El dato número 5, usted asume que se movió de forma equitativa a esto. Entonces usted dice, el dato número 5 le dio 4.25, el dato número 6 le dio 4.25 más otro 25, le da 4.5. Después llega al 4.7 y al final llega al 5. Entonces distribuye eso. Distribuye eso de forma equitativa y es exactamente la misma fórmula que tú usas para medidas de posición. Ahora, volvamos al tema de la mediana. La mediana era la siguiente. LI, el límite inferior, lo que está abajo, que sería la nota 4, más el n medios. Fíjese que primero tuvimos que ubicar dentro de los datos agrupados. N medios era n, 12, dividido 2, 6, menos FI, que en este caso sería la frecuencia acumulada del intervalo anterior. O sea, ¿cuántos tipos habían al anterior? Entonces, fíjese acá. ¿Cuántos tipos habían hasta el anterior? Habían 4. Entonces, tomamos el dato 6, le restamos los 4 y después dividimos el 4. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Fíjese, ¿cuánto le da esto? Le da 2/4. Quiere decir que la posición que le interesa es la posición número 6. Y la posición número 6 tiene
4 más 0.25 más 0.25. La mediana es 4.5. Eso es lo que le está queriendo decir la fórmula horrenda de mediana, que es lo mismo que le quería decir la fórmula de medidas de posición. Entonces, ejercicio cuasi final, antes de la pregunta de desafío. Y vamos a hablar de todas las cosas. Puede ir al baño, estimado, que el Benja quería ir al baño. Y disculpe, no quiero que tenga problemas renales después. Entonces, se tiene un total se tienen los puntajes de un total de estudiantes de un curso en un examen de matemáticas, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos, como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Te dan 5 afirmaciones. Entonces, fíjese, los puntajes van de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 50. Y te dan los números de alumnos. Entonces, te dicen que 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. Ahora, ¿qué dato tenéis que fijarte acá? Cuando te dicen que obtuvieron al menos 20 puntos, ¿en qué dato tenéis que fijarte? Te están diciendo que obtuvieron de 20 puntos hacia arriba o de 20 puntos hacia abajo. Entonces, es la palabra acá es al menos. O sea, el mínimo, la parte más baja, es 20. Y está acá, 20. Entonces, cuando a usted le dicen que 39 alumnos tuvieron al menos 20 puntos, quiere decir que los que obtuvieron más de 20 puntos son 7 más 15 más 17. ¿Está de acuerdo conmigo? Espero que sí. Oh, diantres. Ahora, claro. Oiga, Martín, no se apure tanto. Martín está castigado por apurón. Fíjese. 7 más 17 le da 24. 24 más 15 le da 39. ¿Por cuál le preguntan? Por la falsa. Depende, ecuaciones diferenciales de qué grado. Entonces, 45 alumnos rindieron el examen. Segunda pregunta. Entonces ya teníamos los 39 acá. Más 4 más 2. Le da 45. Sí puedo, pero hace tiempo que no veo esos demonios, Abraham. Disculpa. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30 a 39. Ahora, recuerda importante respecto a la mediana. Le están diciendo que la mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo. Es como vago eso. ¿Y cuál es la mediana de 45? La mediana de 45, súmele 1 y divídalo por lo que sea. No, de hecho no tiene que dividirlo porque estos son datos agrupados. 45 dividido... disculpa. Estoy pura de jugo. 45 dividido 2. Eso le da algo bastante feo que le queda por 22,5. Y ese 22,5 le tiene que quedar hasta, justamente, fíjese acá. Acá tiene 6, acá tiene 6 más 7. 6 más 7 le quedan 13. Y hasta acá, hasta el dato 20,29, tiene 13 datos. Hay 13 personas hasta ahí. Y hasta acá hay muchas personas. Hay 28 personas. Entonces, el dato que queda al medio, el 45 dividido 2, queda en este intervalo. Eso es verdad. Hoy está lloviendo en Chillán. No nos mande lluvia. No se quede con la fórmula, porque acá no le están preguntando la fórmula, le están diciendo la mediana de los puntajes. ¿Cuál es la mediana? 45 dividido 2 para el caso de datos agrupados. No le importa si le queda decimal. Y ese dato, el dato 22,5, en este caso 22,23, le queda en el intervalo 30-39. Si usted cuenta los datos hasta acá, usted tiene 13 y acá tiene 28. Conclusión, su dato número 23 está acá. 22, 23 está ahí. Entonces, esto es verdad. Ahí no te tenéis que saber la fórmula, tenéis que saber interpretar datos. 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. Recuerde, el a lo más quiere decir que es como máximo 19 puntos. Entonces usted cuenta 2 más 4, es verdad. Conclusión, la es mentira. ¿Por qué? Porque no tiene cómo deducir la moda. Fíjese, tiene el mismo tipo de razonamiento. Esto puede ser mentira, puede ser que los puntajes entre 40 y 50 estén repartidos de forma muy ridículos. Por ejemplo,
todos hayan sacado 50 puntos, o pueden estar muy dispersos, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y así. Y para eso, para distinguir eso, póngale ojo, no podemos usar este criterio de mediana posición. Para hablar de eso, tenemos que devolvernos. Aquí es la estadística descriptiva. Medio de tendencia central. Es lo que acabamos de ver. Recuerde. Promedio, mediana, moda. Y medias de posición, deciles, percentiles. No se preocupe, no se pierdan esa parte. Va a haber un tema de eso. Y se me fue la diapo. Y medidas de dispersión, que es la parte que les quedo debiendo para la parte que vamos a ver en la clase previa a funciones de estadística. Pregunta, desafío y nos vamos para la casa. Exactamente. Muy buena aclaración, querido Jesús. Ha sido un salvador. Tiene que decir, usted no puede hablar de moda. Usted puede hablar de intervalo modal. Cuando usted habla de intervalo modal, está hablando del intervalo que más se repite. Y de eso es todo lo que usted necesita saber de esto. Y vamos a empezar con la pregunta desafío. Y nos vamos para la casa con esto. Fíjese. Esta pregunta nos preguntan de nuevo cuál es falsa. Nos dan una tabla de edades y nos preguntan cuál de las afirmaciones es falsa. Entonces usted tiene que sacar la marca de clase del segundo intervalo. Será 64.5. El rango de la variable de la edad es 15 años. La moda es 42. La mediana se encuentra en el intervalo. La frecuencia porcentual del último es 8. ¿Qué es lo que usted va a hacer? No voy a responder ninguna de estos. No voy a calcular ninguno de estos. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho toda la clase un énfasis. Entonces usted tiene que solamente leer esto. Parte importante, el tiempo en la PSU. La marca de clase, ok, sabe calcularla. Marca de clase es el que está al medio, el que representa todo esto. Entonces, el rango de la variable es 15 años, de 60 a 15 si es verdad. La moda es 42, es raro eso. La mediana se encuentra en el intervalo, ya se parece al ejercicio anterior que nos decían justamente. O sea, la mediana se encuentra en el intervalo, o sea, nos están diciendo que hay una cuestión al medio, pero no están diciendo cuál, como está por ahí. La frecuencia relativa porcentual en el intervalo es 8. Entonces, fíjese, ya pasando una prueba de solamente lectura, cuando usted la C, usted dice que la moda es 42. No, pues, la moda es un dato, no una frecuencia. Y usted me dice al tiro la C. Si dijera el intervalo modal es 66 a 69, ahí le compro. Si no, no tiene nada que hacer. Y aparte que los datos acá están horriblemente escritos y es un cacho. Eso es la pregunta desafío. Agradecemos a la Universidad Mayor por el auspicio. Y la otra semana tenemos feriados, estimados. Lamentablemente. Vamos a ver si hay algún espacio para poder hacer una clase. Así que, eso. Tenga ojo con la moda, intervalo modal. Cuando ustedes le dicen que la moda es frecuencia, no, pues la moda es un dato. Y espero que le haya servido. Nos vamos. De más Vivaldi. Castigado Bianca. Castigada. Castigado también Anónimo. La respuesta de acá es la C. Nos vemos la otra semana si es que se puede. Y cuídese mañana que va a llover. Si es que usted viene el futuro y está en YouTube, este mensaje no tiene relevancia. Un abrazo. Cuídense. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia,
comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.